Vamos a iniciar nuestro webinar Soluciones para la Administración de Riesgos. En principio, pues muchas gracias a PSB por haberme hecho la invitación y haberme propuesto este tema para desarrollar en el día de hoy. Una corta presentación de quien les habla. Mi nombre es Carlos Alfonso Restrepo Ramas, de nacionalidad colombiano. He tenido experiencia más de 20 años, prácticamente en el sector financiero, capacitando, diseñando, auditando, implementando y sobre todo haciéndome cargo de gerenciar procesos, riesgos en una empresa, pues, empresa reconocida como PINSA, Deloitte, la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente he sido nominado por la revista especializada en economía Colombia Portafolio como el mejor docente del año 2016, que es pues un honor para mí compartirles esta nominación. Y hago parte del comité 262 de ISO Internacional, el cual es encargado de realizar una revisión a la versión actual de la norma ISO 26500. Adicionalmente, es un honor compartirles que PSB me ha comunicado ser el latinoamericano que más cursos de certificación internacional ha dictado en el mundo, siendo 117 hasta la fecha, en los últimos 2 años y medio, y pues teniendo la posibilidad de haber visitado 15 países de Latinoamérica. Vamos entonces a dar inicio con nuestro tema. Ese aviso es importante. El desarrollo del tema está basado prácticamente en las normas ISO 31000 e ISO 31010, por lo tanto, se recomienda a los participantes, en caso de tener algunas necesidades de ir un poco más a detalle, adquirir de manera legal las normas en referencia, ¿sí?, en entidades autorizadas para su venta. Iniciamos con los objetivos de esta presentación. El primer objetivo planteado es reconocer los principales aspectos a ser tenidos en cuenta para cada una de las fases del proceso de gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000. Específicamente nos vamos a centrar en el proceso de valoración. La traducción es una traducción latinoamericana, valoración del assessment, risk assessment, traducción para España de la apreciación de riesgos, conformados por la etapa de identificación, análisis y evaluación de riesgos. El segundo objetivo planteado es identificar las principales soluciones técnicas y herramientas aplicables para cada una de las fases del proceso de valoración de riesgos conforme a la ISO 31000 y específicamente conforme a las técnicas y herramientas propuestas por la ISO 31010. Como punto de partida, vamos a recordar las principales fases a tener en cuenta en cuanto a la valoración de riesgo. Son la identificación del riesgo, el análisis de riesgo y la evaluación. Prácticamente es lo que está enmarcado dentro de las líneas rojas. En la identificación de riesgo vamos a recordar algunos de los principales aspectos a ser tenidos en cuenta en esta fase. Para identificar el riesgo, de acuerdo a la norma ISO 31000, uno de los principales fundamentos es tener definido un objetivo. Recordemos la definición de riesgos de acuerdo a la ISO 31000 como efectos de la incertidumbre sobre los objetivos. Y por lo tanto, la definición plena de un objetivo es uno de los fundamentos necesarios para poder desarrollar una gestión de riesgos de acuerdo a ISO 31000. Una vez definido el objetivo, sobre el objeto de análisis puede ser servicios, productos, procesos, proyectos. Identificaremos los eventos que puedan llegar a afectar de manera positiva o negativa el logro de esos objetivos. Uno de los temas a reducir aquí es, o a llamar la atención, el no confundir en esta etapa una debilidad de control como un riesgo, ya que son términos totalmente diferentes que tendrán unos tratamientos específicos. En esta fase también es importante tener en cuenta las reglas, específicamente sobre la descripción del riesgo, el cómo la organización ha establecido la manera en describir el riesgo.
Esto nos asegura un mayor entendimiento entre las partes interesadas y prácticamente optimizar el tiempo, asegurando que estamos hablando de lo mismo. Uno de los entregables de la identificación de riesgo es generar una lista exhaustiva de los riesgos sobre el objeto bajo análisis. Una vez habiendo recordado cada uno de los tips a tener en cuenta dentro del desarrollo de la identificación de riesgos, vamos a mirar cuáles son las herramientas recomendables a utilizar en esta fase de riesgo. Adicionalmente, a la lluvia de ideas, a la famosa lluvia de ideas, podemos empezar a enumerar las siguientes herramientas que pueden ser utilizadas en esta fase. El método Delphi, lista de chequeo, análisis de efecto y modo de falla. Podemos utilizar HACCP, podemos utilizar el HACCP, realizar un análisis de datos histórico, análisis de escenario o utilizar la técnica What If. ¿Qué pasa si? Son herramientas que están descritas de manera más detallada en la ISO 31010 y sobre las cuales veremos algunos aspectos fundamentales un poco más adelante en el desarrollo de esta presentación. Una vez yo haya realizado la identificación del riesgo, fase propuesta por el modelo ISO 31000 dentro del proceso y es el análisis de riesgo. ¿Qué se realiza en el análisis de riesgo? Con base en la lista exhaustiva de riesgos realizada o generada en la identificación, nosotros vamos a proceder a identificar los controles implementados en la operación, pero adicionalmente de identificar los controles implementados, realizaremos un trabajo de evaluar la efectividad de esos controles. Esto con el ánimo de no darnos una falsa sensación de seguridad, pensando nosotros que tenemos controles sin hacer la determinada evaluación de su efectividad. Igualmente importante a tener en cuenta dentro de esta fase, estimar el impacto del riesgo previamente identificado, así como la probabilidad, fíjate bien, teniendo en cuenta la efectividad de los controles. Una vez yo haya estimado el impacto y la probabilidad del riesgo objeto a ser analizado, combino estas dos variables, ya sea por multiplicación, división, o sea, las combino a través de una función matemática, para poder generar un resultado que nosotros vamos a llamar la definición del nivel de riesgo. Luego, ¿qué significa el nivel de riesgos para ISO 31000? El nivel de riesgos para ISO 31000 es la combinación de la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta los controles y su nivel de efectividad. Es como un recordatorio. Ahora, haciendo mención de los principales elementos a tener en cuenta dentro de la fase del análisis de riesgos, procederemos a mirar cuáles son las herramientas recomendables para realizar ese análisis. Iniciaremos analizando la causa, las fuentes de riesgo, qué fue lo que produjo el riesgo, a través de un análisis de causa-efecto, o bien también pueden utilizar ustedes un análisis de árbol de falla. Una vez determinadas las causas en esta fase de análisis de riesgos, nos centraremos en poder dimensionar cuáles son las consecuencias y la probabilidad del riesgo objeto de estudio. Para esto, generalmente son utilizadas pues la herramienta de juicio de expertos, lluvia de ideas. Ustedes también pueden llegar a utilizar red bayesiana, el método Delphi, análisis de impacto al negocio, el VIA, específicamente para poder dimensionar consecuencias por una interrupción de servicio. Consecuencias tanto a nivel financiero como a nivel reputacional. Otra de las herramientas importantes a ser tenidas en cuenta para desarrollar esta fase del proceso de riesgo de acuerdo a la ISO 31000 es el análisis causa-consecuencia, análisis de árbol de fallas, análisis de errores, el famoso VAR, valor en riesgo, análisis de Markov y la evaluación de vulnerabilidad.
Tener en cuenta, por favor, que estas son algunas de las herramientas que se utilizan. Una vez establecidas las consecuencias y las probabilidades, el siguiente paso es analizar la efectividad de los controles. Para analizar la efectividad de los controles, recomendamos la herramienta Análisis del Corbatín, Both-Hand Analysis, HACCP, o el famoso LOPA, con ánimo de poder establecer la efectividad de los controles que han sido implementados en el proceso objeto de evaluación. Finalizando nosotros la etapa de análisis, que consiste en determinar el nivel de riesgo, pasamos a la siguiente fase, que es la evaluación de riesgo. ¿En qué consiste la evaluación de riesgo? Palabras más, palabras menos. La evaluación de riesgos es tener en cuenta el nivel de riesgos generado en la fase de análisis de riesgos y compararlo con los criterios de riesgos establecidos en el contexto, con el fin de poder determinar una priorización de los riesgos identificados. Una vez nosotros hayamos recordado cuál es el fundamento de esta fase, pasamos a proponer algunas herramientas que pueden llegar a servir de apoyo para realizar la evaluación de riesgo. Además de la lluvia de ideas, resaltamos la utilidad de utilizar en esta fase el método Delphi, Pareto, ALAR, riesgo razonablemente factible, y obviamente el nivel de riesgo con base en algunas tablas de referencia definidas dentro de la organización. Eso fue un resumen general de en qué consiste cada una de las fases de la valoración de riesgos y adicionalmente cuáles podrían llegar a ser herramientas recomendables a utilizar para el desarrollo de cada una de las fases. Vamos a mirar de manera general algunas técnicas y herramientas propuestas por la ISO 31010, tales como la técnica Delphi, HACCP, HACCP, análisis de escenarios y la técnica del Corbatín. Frente a la técnica Delphi, método Delphi, esta es una técnica de comunicación estructurada, ¿sí?, desarrollada como un método de predicción sistemático, interactivo e iterativo. Técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa acerca del futuro. El proceso está descrito en la gráfica. Hacemos una ronda, generando pues un cuestionario resuelto por los principales interesados. Realizamos un análisis del cuestionario. Retroalimentamos a los principales interesados sobre los resultados obtenidos, con el fin de poder circular otro cuestionario para precisar el tema bajo evaluación. Analizamos los resultados y con base en eso generamos una segunda ronda para ser calificada por los integrantes del equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el propósito al utilizar la técnica Delphi? El gran propósito para utilizar la técnica Delphi es poder llegar a un consenso basado en una discusión entre expertos mediante un proceso iterativo. La técnica Delphi se basa en un cuestionario que ha de ser contestado por cada experto. Una vez analizados los resultados, se vuelve a revisar el cuestionario para ser resuelto de nuevo por los expertos, que podrían llegar a reevaluar su posición inicial. Principales usos de la técnica Delphi. Puede aplicarse en cualquier etapa del proceso de gestión de riesgos, bien sea en la identificación, en el análisis o en la evaluación de riesgos. La técnica Delphi puede ser utilizada en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario llegar a un consenso entre el punto de vista de los expertos. Los principios del funcionamiento de la técnica Delphi están basados en el anonimato de los participantes, en el anonimato respecto a que nadie conoce la respuesta específica de cada uno de los integrantes del equipo, una retroalimentación controlada sobre los resultados, y una respuesta del grupo en forma estadística donde nosotros, con base en los resultados,
podríamos establecer cuál ha sido la desviación estándar de los diferentes resultados obtenidos bajo el análisis de los cuestionarios. Esta es una descripción general en modo de proceso, identificando las entradas, las principales actividades del proceso y las salidas de la técnica de esto. Como entradas podemos identificar un conjunto de opciones para las cuales es necesario llegar a un consenso. Dentro del proceso es importante entender el problema, tener una definición precisa del problema, conformar un equipo de expertos multidisciplinarios, ¿sí? Desarrollar una primera ronda del cuestionario, realizar la evaluación del cuestionario, ¿sí? Si es necesario, realizar un nuevo cuestionario dando un enfoque más específico al cuestionario, realizar una segunda ronda, analizar la información, ¿sí? Y cada uno de los miembros del equipo debe responder al cuestionario. Y ese ejercicio se repite hasta poder llegar a obtener un consenso. Luego, la salida esperada para la técnica del FI es una convergencia que logra un consenso sobre el tema analizado. Por lo general se recomienda 3 fases, pero eso no impide a que sigamos realizando fases hasta llegar al consenso esperado. Algunas ventajas y debilidades de la técnica Delphi. Ventajas, pues por el anonimato podrían surgir opiniones no tan populares, opiniones que posiblemente no surgen en un método de lluvia de ideas, debido a que las personas sienten un poco más libertad de poder expresar lo que piensan y lo que sienten sobre el tema objeto de ser analizado. Igualmente, este anonimato evita el problema de personalidades dominantes también, que podría ser una de las debilidades de lluvia de ideas. Permite hacerse cargo de los resultados obtenidos. Y otra de las ventajas es que no necesariamente deben de estar reunidos en el mismo sitio los participantes en esta técnica. Como principales debilidades podríamos nosotros identificar, pues es un trabajo intenso, ¿sí? En cuanto a la elaboración del cuestionario, la distribución del cuestionario, llegar a hacer que el análisis de un estudio estadístico sobre las respuestas. E igualmente los participantes deben expresarse claramente y por escrito, justificando en algunas ocasiones el motivo de las respuestas que han dado al cuestionario. Otra de las técnicas utilizadas es HACCP, análisis funcional de operatividad. Es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en una premisa muy sencilla, y es que los accidentes se producen como consecuencia de una desviación presentada en variables del proceso. Algunas variables del proceso a nivel de equipos, personas, medio ambiente o los propios objetivos planteados por la organización. Análisis de operatividad es un análisis del problema a través del planteamiento, respuestas y una serie de preguntas tales como ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? La aplicación de esta técnica, el diseño de una planta química nueva, puso de manifiesto una serie de puntos débiles. Luego, esta técnica es una de las más recomendables para una fase de diseño. La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y consecuencias de posibles desviaciones en las variables del proceso planteadas, ¿sí? Desviaciones que se pueden identificar con palabras guía, palabras clave. Es una técnica cualitativa basada en el uso de estas palabras claves y pueden alcanzarse en cada uno de los pasos del diseño, proceso, procedimiento o sistema. La técnica HACCP generalmente, como lo comentábamos, se lleva a cabo en la etapa del diseño, cuando un diagrama completo del proceso previsto está disponible, pero mientras los cambios del diseño sean todavía practicables. El estudio HACCP también puede llevar a cabo durante el funcionamiento, pero los cambios requeridos pueden ser costosos en cada una de las etapas posteriores a la implementación del sistema objeto de estudio. El análisis funcional de operatividad, esta es la descripción general del proceso. Como entrada, pues
un documento actualizado que describa las funciones y elementos del sistema o procedimiento bajo estudio. En el proceso podríamos identificar una de las principales actividades, designar un responsable con suficiente conocimiento del caso para asegurar los resultados, definir los objetivos y palabras claves que se utilizaron, principales desviaciones, posibles causas y medidas tomadas para solucionar los problemas identificados. Hemos conversado sobre las palabras claves, ¿sí? Y se está proyectando en este momento una tablita de las principales palabras que se pueden utilizar, palabras claves, teniendo en cuenta algunos parámetros tales como propiedad física de un material, condiciones físicas como la temperatura, velocidad, el objetivo específico de un componente, un sistema y aspectos funcionales. Para cada uno de estos parámetros claves, yo puedo llegar a utilizar una palabra clave. Es decir, ¿cuál fue la causa para generar un resultado opuesto, ¿sí?, del objetivo deseado? ¿O qué podría llegar a afectar el resultado ante un cambio de mayor temperatura o mayor o menor velocidad en ejecución del proceso? Igualmente, puedo llegar a evaluar aspectos funcionales, como por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas que originaron un resultado opuesto, ¿sí?, al objetivo previamente planteado? Una vez yo haya realizado este esquema de palabras claves sobre los parámetros previamente establecidos, se genera una documentación donde prácticamente podemos describir 5 grandes aspectos. Las causas consiste en describir numerando las diferentes causas que pueden originar alguna desviación en las variables identificadas dentro del proceso. Consecuencias. Para cada una de las consecuencias planteadas se indican qué consecuencias son asociadas a los resultados esperados. Respuestas del sistema se indicará en este caso los mecanismos de detección. Esta fase está prácticamente dimensionada para poder nosotros establecer cuáles son los controles preventivos y correctivos que están inmersos en el proceso. Y el otro tema a describir son las acciones a tomar, ¿sí?, que son una propuesta preliminar de las modificaciones a la instalación considerando la gravedad de las consecuencias. ¿Qué acciones podemos nosotros tomar en caso de haber detectado una variación dentro del proceso establecido para las variables determinadas? Y el comentario son observaciones generales sobre cada uno de los ítems previamente conversados. Otra de las técnicas y herramientas es análisis de peligros y puntos críticos de control APPCC, desarrollada para garantizar la calidad de los alimentos, ¿sí?, para el programa espacial de la NASA. Y es un sistema preventivo que analiza científicamente cada paso del proceso de fabricación para identificar peligros a nivel microbiológico, físico y químico. Esta técnica de análisis de peligros y puntos críticos de control APPCC puede aplicarse a toda la cadena alimentaria desde el productor inicial hasta el consumidor final, teniendo en cuenta aspectos como peligros, análisis, puntos críticos y control. HACCP identifica peligros potenciales a nivel físico, químico y biológico y estudia aquellos aspectos potencialmente peligrosos para el consumidor. En ningún caso se estudiarán peligros que comprometan la calidad del producto. Solamente estamos centrados en que no haya una afectación a la salud del consumidor final. Para realizar la determinación del PCC, que son los puntos críticos de control, se debe tener en cuenta aspectos tales como materia prima, factores internos o externos, diseño del
proceso, personal, factores como el envase y el almacenamiento de los alimentos, y también tener en cuenta, dentro de otros, los procesos de distribución. Esta es una descripción general del proceso, HACCP, donde como entrada tenemos un diagrama básico de flujo de información sobre los peligros que pueden afectar la seguridad y confiabilidad del producto y la forma en que pueden ser controlados. Y el proceso vamos a tener en cuenta las principales actividades como identificar los peligros y sus medidas preventivas, determinar los puntos del proceso donde los peligros pueden ser controlados o eliminados, establece los límites críticos necesarios para controlar los riesgos, estableciendo parámetros específicos sobre los cuales el riesgo es controlado, monitorear los límites críticos que se han establecido para los PCC, o sea, para los puntos críticos de control. A intervalos planificados se realiza este monitoreo. Se establecen medidas correctivas en caso de presentarse un desvío del proceso sobre los límites. Se establecen procesos de verificación y se establecen procedimientos para generar la documentación adecuada que soporte este proceso. Como salida tenemos dimensionado la documentación de cada una de las fases, que incluye CEN, la hoja cálculo de análisis y riesgos y un plan para el análisis de peligros y puntos críticos de control. Es un plan de acción. Ventajas del análisis de peligros y puntos críticos de control APPCC. Como ventajas, pues tenemos que considerar que es un proceso estructurado que proporciona evidencia documentada. Otra de las ventajas es que se trata de un enfoque práctico acerca de cómo y dónde prevenirse los peligros y la manera de tratarse, de controlarse estos peligros. Mejora el control de los riesgos a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Y tiene una capacidad para identificar los riesgos asociados al factor humano y cómo estos pueden ser controlados. Entiéndase riesgos asociados al factor humano, cualquier riesgo que pueda llegar a afectar la salud del consumidor final. Como desventajas están descritas en este slide. Requiere como entrada del proceso que se identifiquen los peligros, los riesgos que representan y su importancia. Esto implica pues un esfuerzo importante en cuanto a la documentación del proceso a ser analizado. Pasamos a otra técnica y es el análisis de escenarios. La incertidumbre es uno de los factores que más afecta la toma de decisiones. ¿Sí? El desarrollo de modelos descriptivos de cómo podría resultar un futuro. Proceso de análisis de posibles eventos futuros. Considerando los posibles resultados, se basa en un examen de resultados y sus implicaciones y hay que plantear escenarios posibles teniendo en cuenta factores del contexto de mayor incidencia que pueden llegar a afectar los resultados esperados. Ese análisis de escenarios puede utilizarse para identificar riesgos considerando posibles desarrollos futuros y explorando sus implicaciones, con el fin de analizar posibles consecuencias y sus probabilidades. Generalmente trabajamos, ¿sí?, en el mejor escenario, el peor escenario y escenario esperado. Realmente he visto aplicación en análisis de escenarios, particularmente en la planeación estratégica de las empresas, ¿sí?, donde se identifican posibles escenarios futuros a través de la imaginación o extrapolación a partir del momento presente y considerando diferentes riesgos que podrían ocurrir en cada uno de estos escenarios. Esa slide menciona principales aspectos a ser considerados dentro del proceso de análisis de escenarios. Como entrada vamos a conformar un equipo de personas conocedoras de la naturaleza, los cambios más relevantes y la capacidad de imaginarse un futuro sin necesidad de extrapolarlo desde el pasado. No necesariamente lo que ha pasado pasará en el futuro. En el proceso vamos a tener en cuenta las diferentes actividades en cuanto a identificar factores impulsores, posibles cambios en el entorno a considerar. Para esto también nos podemos apoyar en el PESTAL en cuanto a una evaluación de cambios en el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal que pueden incidir sobre los resultados esperados.
Igualmente, identificar los patrones de interacción, crear los escenarios, analizar consecuencias, evaluar los escenarios y monitorear los indicadores propuestos para el proceso. Y como salida, lo que esperamos es una percepción más clara de la gama de opciones y la forma de modificar el rumbo de las acciones a medida que se modifican los indicadores. Ventajas del análisis de escenarios: tener en cuenta una amplia gama de futuros posibles. El futuro no necesariamente tiene que ser único de acuerdo a la planeación estratégica tradicional. Hay una gama de posibilidades. ¿Sí? Puede ser más aceptado que el enfoque tradicional de depender de pronósticos asumidos utilizando datos históricos. Como desventaja, pues necesariamente va siempre a resaltar la alta incertidumbre debido a que algunos de los escenarios pueden ser poco realistas. Dificultades relacionadas con la disponibilidad de los datos y la capacidad de analistas para tomar decisiones. El desarrollo de escenarios un poco más realistas. Bien. La técnica del corbatín. La técnica del corbatín es una manera esquemática simple de describir y analizar la ruta del riesgo desde la identificación de su causa hasta las consecuencias. Los diagramas de Corbatín pueden ser construidos a partir de árboles de fallo de eventos, pero más a menudo proceden directamente de una sesión de lluvia de ideas. Utilizado para exponer un riesgo mostrando un rango de posibles causas y consecuencias. Es usado cuando la situación no amerita una complejidad de un análisis de árbol de fallas. ¿Sí? Es útil cuando existen rutas claras independientes que llevan a la falla. ¿Cómo es la descripción del proceso de la técnica del Corbatín? Es necesario, en primera instancia, un entendimiento de la información sobre las causas y consecuencias de un riesgo y las barreras o controles que pueden prevenirlo y mitigarlo o estimularlo. Dentro del proceso vamos a tener en cuenta las siguientes actividades. Se identifica un riesgo particular para el análisis y ese es representado como el nodo central, o sea, el nodo del Corbatín. Se listan las causas del evento, considerando las fuentes de riesgo o peligros en un contexto de seguridad. Se identifican los mecanismos por el cual las fuentes de riesgo conducen a esos eventos críticos. Pero adicionalmente, se pueden identificar las barreras que prevengan cada causa que lleve a una consecuencia indeseada. Pueden mostrarse como barreras verticales que cruzan la línea. Prácticamente estamos hablando de los controles preventivos que se tienen implementados para mitigar los efectos de ese riesgo. Al lado derecho del Corbatín se especifican las diferentes consecuencias potenciales que pueden llegar a originar el riesgo. E igualmente, podemos nosotros incluir los controles correctivos que se tienen implementados para mitigar las consecuencias de este riesgo. La salida del proceso, ¿sí?, consiste en una salida. La salida es un diagrama simple mostrando las rutas principales hacia el riesgo y las barreras colocadas para prevenir y mitigar las consecuencias indeseables o estimular y promover las consecuencias deseadas. Ventajas de la técnica del Corbatín: es simple de entender y brinda una mayor representación gráfica y clara del problema. Centra la atención en los controles, los cuales se pueden colocar supuestamente tanto en la prevención como en la mitigación. Puede usarse de consecuencias deseables y su uso no requiere un alto nivel de expertos. Y como desventaja, no puede representar dónde ocurren las múltiples causas de manera simultánea, ¿sí?, que originan las consecuencias. Son algunas de las desventajas que se pueden visualizar en esta técnica del Corbatín. Estas son algunas de las herramientas recomendadas para utilizar por las fases de la valoración del riesgo, tanto para la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Muchas gracias por la atención y me comentan que
Puedo recibir preguntas por el chat. Entonces, estoy atento a cualquier pregunta por parte de los asistentes. Bueno, una de las preguntas que hacen es ¿qué tipo de análisis es mejor? Realmente esto depende de las circunstancias en las cuales opere la empresa y más que todo depende del grado de madurez del sistema y las personas que van a componer el sistema. O sea, prácticamente estoy hablando de la cultura organizacional. En algunas ocasiones unas técnicas son más propicias que otras, dependiendo más que todo la cultura organizacional. O sea, es difícil establecer sin información más precisa cuál podría ser el tipo de análisis mejor. Así como está planteada la pregunta, dice, ¿qué tipo de análisis es el mejor? Habría que precisar un poco más la pregunta, quien la hizo, pues, si me puede dar a entender más variables para poder dar una opinión más aterrizada, le agregaría. Otra de las preguntas es, ¿puede explicar una vez más cómo la técnica Delphi es beneficiaria para la empresa? Bueno, la técnica Delphi es beneficiaria al momento que yo necesite llegar a un consenso, ¿sí? A un acuerdo. Puede ser aplicada para cada una de las fases de la valoración de riesgo, tanto en la identificación. Realmente, ¿qué significa una identificación de riesgo? La identificación de riesgo realmente representa los acuerdos a los que ha llegado la empresa de que lo que está representado en esa matriz son los riesgos de esa empresa, ¿sí? Y esos acuerdos se llega generalmente a través de un equipo multidisciplinario. Y para llegar a esos acuerdos o consensos, se puede llegar a utilizar la técnica DESI. Para la etapa del análisis, igualmente cuando no estamos soportados con datos cuantitativos o suficientes datos históricos, nos apoyamos en la técnica DESI para poder estimar de una manera consensuada cuál podría llegar a ser la probabilidad y el impacto. E igualmente, en la etapa de evaluación de riesgo, se podría utilizar la técnica DELFI para llegar a un acuerdo de cuáles van a ser los criterios y parámetros sobre los cuales nosotros vamos a comparar el nivel de riesgo. Es decir, cuáles riesgos van a representar un nivel bajo, medio y alto. En este tema, por favor, recordemos también el tener en cuenta el apetito de riesgo organizacional para realizar la evaluación del riesgo. ¿Qué técnica recomienda usted para una empresa? No. ¿Qué técnica? Otra de las preguntas es, ¿qué técnica recomienda usted para una empresa del rubro asegurado? Fíjense ustedes que en mi opinión, es importante, ¿sí?, tener en cuenta como responsabilidad del líder de riesgo de cada una de las empresas hacer un análisis detallado de las 34 o 36 técnicas y herramientas propuestas por la ISO 31000. Específicamente, de cuál es la técnica más recomendada para diferentes tipos de empresas, debe ser una responsabilidad del líder de riesgo de esa empresa. La responsabilidad del líder de riesgo de la empresa es proponer ante la alta dirección políticas, procedimientos, técnicas y herramientas a ser utilizadas por la organización para todo el desarrollo de las etapas incluidas en el análisis de riesgo. Entonces, con todo respeto, sin poseer la información suficiente para poder dar una opinión, ¿sí? Pido que esa pregunta la eleven
a cada uno de los líderes de riesgo que existen en su organización. Si no, sería irresponsable el dar una opinión sin tener la información suficiente. O sea, es riesgoso dar una opinión con tanta incertidumbre en el medio. Si no hay más, no estoy viendo más preguntas en el chat. Si no hay más preguntas, entonces nuevamente pues, les doy las gracias y pues damos por cerrado esta sesión. Entonces, muchas gracias y feliz